Es muy raro que las personas puedan hablar y escuchar. Muy pocas escuchan sin hablar y la mayoría puede hablar sin escuchar. Bienvenidos a su momento reflexivo sobre la cotidianidad de la vida. Nosotros somos Yazbek y Yamil en un episodio más de tu podcast, tu espacio para reflexionar acerca de la cotidianidad de la vida, como dice, ¿no? Y pues slogan. Bueno, nos encontramos en un episodio más donde seguimos con esta, pues ya serie o miniserie, ¿qué podemos decir? Compendio. No sé, es que pareciera que son subtemporadas. Diles que ya estás... No, ya me cansé yo de leer de la Gestal un poquito. Aunque está interesante, pues, pero no es algo, bueno, en mi caso no es algo como que me gustaría seguir leyendo, seguir informándome, porque pues está bien como para no desconocer, ¿no? Si hablas con otro colega y te empieza a hablar de Gestal, pues al menos sepas identificar. O si te preguntan, ya después te preguntan, ¿qué sabes de esto? Me haces la silla vacía, como me dicen. Pero bueno, entonces, hasta el momento habíamos hablado de los autores principales, habíamos hablado de los principios, habíamos hablado de las estrategias. Y ahora vamos con las técnicas. Técnicas terapéuticas. De la Gestal. O técnicas de la terapia Gestal. Entonces, primero que nada, las técnicas de terapia Gestal pretenden que la persona adquiera un nuevo sentido a sí mismo, afinando su percepción y a la misma vez la conciencia de forma general. Son de gran ayuda estas técnicas para identificar emociones y necesidades que han sido, dicen ellos, suprimidas, como ocultas, como en psicoanálisis se llama reprimidas, pero es como una forma de no reflejarlas, no hablarlas, como de ocultarlas, fingir que no están. Entonces, ellos dicen que a veces nosotros, los seres humanos o las personas, pues mantenemos estas emociones y estas percepciones un poco distorsionadas, entonces las tratamos de mantener ocultas. Por ejemplo, un duelo de un familiar o una persona significativa, que a veces no nos damos la oportunidad de pasar por estas etapas porque tratamos de negarlo, porque no le damos la importancia, etc. Entonces, este enfoque lo que trata es de que, aunque retoma cosas del pasado, como ya habíamos cuestionado en algún momento, pues las viva la persona en el presente. O sea, esta emoción te genera esto debido a un pasado, pero esta emoción del presente debemos de ajustarla, mejorarla o adaptarla a tu realidad. Sí. Entonces, pues estas técnicas de las que vamos a hablar el día de hoy, las utiliza la terapia Gestal. ¿Algo que quieras agregar, Yazbek? No, yo sí entrar de lleno ya. Directo, al grano. ¿Ven? ¿Quién es el cuadrado? Pero o sea, vamos con algo. Agrégale algo que pudiera parecer tal vez obvio, pero son cosas importantes de puntualizar. Adelante. Una técnica que pudiera parecer que es de todas, o tal vez sí es de todas las corrientes, todos los modelos teóricos, es la técnica del diálogo, que más que nada se centra pues en la comunicación entre el terapeuta y el paciente, cliente. ¿Cómo le llaman los Gestal a los clientes? Veía que les decían clientes. Sí. O sea, ahí, ahorita que lo menciona Yazbek, debemos de tomar en cuenta que dependiendo de la corriente o la terapia, es como les llaman. Pero al final de cuentas, nosotros le llamamos pacientes porque el término paciente se refiere a tener paciencia. Entonces se le busca que la persona sea paciente en esta cuestión. Es que en términos de paciente se ha utilizado más para las cuestiones de salud médicas, del médico con el paciente. Cuando hablamos de salud física, biológica. Pero al final de cuentas pues viene siendo un cliente. Sí. Que hay que darle un servicio o se le ofrece un servicio. Usuario. Pero sí, la primera técnica que sí quise mencionar, que pareciera obvia, es pues la técnica del diálogo, ya que es pues básica, fundamental, porque se tiene que comunicar uno con el otro.
Y hay que saber utilizar la técnica, no es comunicar y hablar y escuchar por escuchar, hay que saber hacerlo y tenerlo en práctica para que funcione cada una de las sesiones. ¿De qué vas a hablar? ¿O qué opinas? Está bien. Sí, pero hay que saber hablar en el sentido de, por decir, ¿cuándo guardar silencio? Es que de hecho ¿Qué tipo de preguntas hacer? De hecho se lleva, bueno, de lo que recuerdo, se hace un tipo de entrenamiento en cuestión del diálogo. Si llevas una práctica dentro de la formación del terapeuta, si llevas un entrenamiento de cierta manera para saber hacer el diálogo, porque va desde, por el mismo diálogo se genera lo que le llamamos rapport, que es generar la confianza con el paciente, con el cliente, para que te pueda brindar la información que se necesita para todo el proceso. Entonces, se escuchará diálogo como nomás platicar el uno con el otro, pero en términos de terapia, como técnicas, sí se ocupa, pues vaya, práctica para poder emplearlo. Sí, entonces, pues bueno, sí, es obvia, pero todas la utilizaron. Sí. O todas la utilizan. Entonces, yo voy a hablar de la más famosa, de la más conocida por ellos, que es la silla vacía. Esta técnica es definitiva y es una técnica que utiliza la terapia gestal, más reconocida y más utilizada por los terapistas. Les llaman terapistas gestálticos. ¿En serio? Órale. Debido a su sencillez y efectividad para liberar emociones. Sin embargo, ahí voy a meter mi cucharón. Se necesitan cuestiones de rasgos más psicóticos, aunque para algunos van a decir, ¿por qué dicen que rasgos psicóticos o por qué nos están generalizando? Porque una persona que es más un poco de estructura neurótica no tiene la capacidad para imaginarse que aquí en esta silla, si no estuviera Rico, colocamos a una persona significativa de su vida. Entonces, estas personas neuróticas a veces necesitan más el contacto de la persona y la presencia. Y al tratar de imaginarse a la persona, para algunas personas es más difícil. Pero las personas que tienen mayores rasgos psicóticos, obviamente les puede funcionar muchísimo. Entonces, el objetivo de la silla vacía es generar un diálogo otra vez, volvemos al diálogo, pero un diálogo emocional con algún aspecto de nosotros mismos o de una persona importante, imaginando que se encuentra sentada esa persona en esa silla. Entonces, pareciera que es un poquito de ahí, a lo mejor sacaron la idea los de constelaciones, porque más o menos es lo mismo. Esta técnica, por lo que pude identificar cuando estaba leyendo acerca de ella, en esta parte del diálogo con la persona que tienes en la silla vacía, que obviamente pues es alguien que estás imaginando, que estás recreando, es para llevar a identificar, porque podríamos verlo que de cierta manera es una proyección de algo tuyo, de tu vida. Sí. O sea, estás imaginando a cierta persona o a ti mismo con ciertos rasgos, con ciertas características, porque algo te está proyectando ese día. Vemos que es en tiempo presente. En ese momento, Entonces, de cierta manera, puede ayudar a identificar qué es lo que siente esa persona de la silla vacía, y esto puede dar cierta información, ciertos datos al terapeuta a identificar que, pues bueno, son rasgos propios, que ahora ya los puedes externar, ya los puedes hablar, porque, oye, no estás describiéndote como que soy yo, siento esto, sino como que diciendo, él siente esto, siente aquello, o él me está provocando esto, él me está provocando aquello. Ya es, pues de cierta manera, hablarlo ya de forma en tercera persona, tal vez. Sí, desde la otra perspectiva que podría tener la otra persona, porque estaba leyendo y decía que incluso en la misma estrategia o en la técnica se le pide a la persona que primero coloca a esa persona o a sí mismo en esa silla, que una vez que habló o hizo el diálogo emocional con ella, ahora cambie de silla y se ponga en el lugar de esa persona, reflejándose en ese momento quién es él o ella. Entonces, pareciera que es interesante, pues, o sea, colocar a una persona con la que no has podido comunicarle tal vez una situación desagradable o traumática. Ahorita se me venía a la mente, por lo que acabo de atender el día de hoy, una adolescente de 16 años
que fue abusada a los 6 años por su abuelito y que a ella aún así lo ama y quiere que él la ame a ella. Entonces, para nosotros sería porque, o sea, para un ser humano, aunque somos psicólogos, pero para un ser humano sería, ¿por qué no lo odias? Si abusó de ti, de tu integridad. Pero cuando ya ponemos de por medio la importancia que tiene el abuelo en su vida, quién era quien la alimentaba, quién era quien la vestía, quién era quien la llevaba a la escuela, pues vemos que el abuelo funge la función paterna y el querer estar o recibir afecto es sumamente importante. Pero en este ejercicio, pues, colocaría al abuelo, le diría de su tristeza, hablaría con él, le expresaría cómo se siente actualmente y después se buscaría que ella, si fuera consciente y generara un diálogo de lo que el abuelo, ¿por qué lo hizo? ¿Con qué sentido lo hizo? ¿Cómo se sintió el abuelo ahora al haberlo hecho? Y tratar de generar ese diálogo y discurso. Sí. Y bueno, resaltar también que las técnicas, todas en general, las terapéuticas, llevan un proceso en las que no se aplican así que, nomás por nomás, sino que uno, al ir conociendo las técnicas, tiene que ir ajustando qué puede aplicar. Lo que ves con el paciente. A lo mejor con él le sirve la silla vacía, con otra persona va a servir alguna de las otras que traemos, porque podríamos mencionarlas y pareciera fácil a lo mejor, o parecería como que, ¿a poco nomás eso? Sencillas. ¿A poco así? Pero no, pues lleva su proceso. Sí, porque lo difícil es que esto le ayuda a la persona para identificar, pues bueno, estos rasgos que se suprimieron, como lo mencionó Yamil en su momento al principio, para irlo trabajando. Sí, porque ahorita que lo mencionas, imagínate que pones a una persona que tenga más desarrollados los rasgos psicóticos y esto le genera una crisis psicótica y de repente pues se desborde. Tengo un desborde emocional. Entonces, y tú ya no puedas controlarlo o no saber qué hacer porque quisiste experimentarlo y no te informaste y dijiste, lo vi ahí en YouTube, dicen que pues nomás es colocar a una persona. Y paso 1, 2 y 3, ya quedó. Y no, pues... No es así. No. O sea, yo no me atrevería a hacerlo porque no he estudiado de la Gestalt, no sé con qué finalidad a profundidad se realiza esto y obviamente a veces los terapeutas, aunque la otra vez mencionamos que lo hacemos porque es algo innato, algo que estudiamos y no lo enfocamos a un modelo como tal, sino que es algo más general, pues a final de cuentas tú sabes por qué lo haces, tú eres el profesional. Y estas técnicas, o el propósito más de esta vez de hacerles menciones más informativo que formativo. Sí. Es más que conozcan, que puedan investigar sobre ellas, si les llama la atención formarse de esta corriente, que vean qué técnicas que se utilizan y por reafirmar si sí es por ese camino por el que quieren ir. O que un paciente lo escuche y que a lo mejor su terapeuta es Gestalt y le diga, oye, escuché que así esta técnica, me gustaría ver si la podemos implementar. Exactamente. O sea, se vale, todo se vale a final de cuentas. Pero no es para que lo hagan. Pongan a hacerse pruebas ahí. Vamos a poner al final un anuncio donde prohibido hacerse en casa, no realizar. Pero bueno, entonces, otra técnica de la que deseas hablar. Ok, se llama técnica del yo-tú, no YouTube. Yo, o sea, de yo y tú. Yo y tú. Esto se utiliza para trabajar con las partes de la personalidad que aún no están integradas o que aún no han llegado de cierta manera 100% al conflicto por el que se está yendo a la sesión con el terapeuta. El terapeuta le puede decir o puede trabajar con el paciente y que hable desde su propia perspectiva, o sea, yo, qué es lo que está sucediendo. Y después, aquí parecido a la de la silla vacía, que cambie de lugar y que ahora lo vea de otro lado, o sea, como un tú. O sea, primero lo hablamos como yo y después lo verá como si fuera el tú.
para que sean dos perspectivas diferentes. Y esto lleva a lograr una mayor comprensión, no al terapeuta, sino al paciente, una mayor comprensión de la situación que está viviendo. Uno de lo que pudiera parecer desde su perspectiva personal y otra diferente, pero que a final de cuentas también viene a ser suya porque él está recreando a esta otra persona que está viendo aquí a la problemática o situación que se está viviendo. ¿Qué? Nada. Pensé que iba a decir algo que Sí. quedaste No, acuérdense que cuando yo me quedo escuchando es porque estoy tratando de asociarlo a experiencias que he vivido y a personas que he atendido. Pero sí, o sea, esta técnica de la que habla Yazbek suele pasar mucho en consulta. Hoy me pasó 2 veces, una con un hombre de 30 y algo y otra con la muchacha de las que le comentaba hace ratito, de la paciente, donde la paciente hoy me hizo un berrinche. Primero me dijo: Yamil, psicólogo, no quiero pasar hasta las 4 de la tarde. Y se regresó. Le dije: te van a sancionar, vente. Ya ahí va toda enojada: no, yo te dije que quería pasar hasta la tarde, bla, bla, bla. Se sienta y a los 2 minutos se para y se va. Y una compañera de ella le dijo: ¿por qué te vas? Vente. La regresaron, se sentó otra vez y empezó a decir: no, pues yo no voy a hablar de nada, y hazle como quieres, pero no te voy a decir nada. No me quisiste pasar a las 4. Y entonces, o sea, en estas situaciones, nosotros como psicólogos debemos de tener la paciencia y tolerancia de reconocer que el paciente está viviendo algo, por algo se está comportando y manifestando esta conducta. Sin embargo, a veces pues la desconocemos, y los que tienen poca experiencia recuerdan muchos, e incluso yo me incluyo en su momento, que te enojas, dices: a ver, pinche mocosa, ¿por qué no te quieres sentar? Entonces ya en esta técnica que dice Yazbek, yo le hice saber: a ver, primero que nada, fulanita, paciente, ¿cómo te has comportado el día de hoy? ¿Por qué hiciste esto? ¿Te gustaría que yo me comportara como tú te has comportado? Yo en otras ocasiones me he levantado, te he dejado hablando sola, o he tratado de retarte como el día de hoy tú lo hiciste, y ya empiezan a reflexionar. O sea, el yo-tú o el tú-yo es esa parte donde juegas y tratas de que el otro identifique cómo te puede hacer sentir o cómo se puede sentir ella misma si la tratan de cierta manera. Y entonces ya empezó: no, psicólogo, yo sé que no me ha tratado así, pero es que tenía algo que decirle. Y ya cuando le dije: mira, si no quieres hablar, no pasa nada, pero te voy a ver dentro de 2 semanas porque tengo otros pacientes que ver y tú estás desaprovechando tu sesión. No, ya deme 10 minutitos más, hay que seguir hablando. No, ya no te puedes salir con la tuya, porque como son adolescentes que no están estructurados, pues necesitan esta parte. Pero eso, o sea, hacerles saber al paciente, incluso en las parejas pasa mucho, cuando se enojan, se alteran, pues, discuten. Es algo que se utiliza porque tú ves desde un punto de vista, ¿no? Alguna situación que esté pasando, y a veces en terapia de pareja te dice: a ver, ahora sí, trata de imaginar que tú eres ella y recrea el mismo acto que estás haciendo. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué emociones tienes? ¿Te agrada? ¿No te agrada? Sí. Entonces sí lleva a una perspectiva más amplia y a un punto de reflexión más alto, en el que a lo mejor te puede llevar hasta extinguir a lo mejor la conducta, la situación que está viviendo. Y recordemos que un principio básico de la terapia psicogestal, gestal, es hacerse responsable. Responsable. Siempre es eso. Hazte responsable de lo que está sucediendo. Es como el fundamento básico de eso. O sea, todo esto que hemos hablado, la silla vacía, el diálogo emocional, esto del yo, tú, yo, es hacerse responsable al final de cuentas. Y pues bueno, veamos otra técnica: asuntos pendientes. Esta técnica tiene el objetivo de trabajar con los asuntos que aún no se han sido resueltos por la persona y que de una u otra manera le limitan en un área de su vida. Hace ratito Yazbek me decía que últimamente había estado procrastinando mucho, pero eso a final de cuentas te orilla y te limita a seguir siendo proactivo en las demás áreas de tu vida, porque sí, yo también,
Yo en algún momento fui muy procanistador. Procanista, o sí. Ujú. Se entiende la idea, discúlpenme, me hace falta informarme más de mi diálogo. Pero, o sea, a final de cuentas, pues pasa a afectar tus demás áreas de vida. Dejas pendientes, entonces esto busca, volvemos a que la persona sea responsable y que vaya solucionando cada uno de estos pendientes, pero a través de priorizarlo. A ver, tengo estos asuntos, ¿cuál es el de mayor prioridad? E ir iniciando y tratar de solucionarlos o concluir cada uno de estos asuntos pendientes. Esta parte de asuntos pendientes, recuerdo que yo la mencioné en la parte de estrategias. ¿Ah, sí? Como estrategias. Y sí suena muy parecido. Que bueno, puede ser alguna técnica que se utiliza. Y sobre todo también es para hacer el cierre de aquellos asuntos pendientes que no has trabajado, de los cuales no te has hecho responsable, y es para pues continuar con otras situaciones, pero más que nada es, o sea, el asunto pendiente, trabajarlo para ya darle cierre, ya concluirlo de cierta manera hasta cierto punto. Sí. Entonces yo sí recuerdo que la vez pasada hablamos, bueno, cuando hablamos de estrategias, hablé un poquito de asuntos pendientes. Entonces, esa es otra de las técnicas. Parecieran muy básicas, pero Fíjate aunque que suenen básicas, hay personas que se les complica hacer esto. Esta parte igual ahorita de asuntos pendientes, también logré identificar que le llaman la rondas, ya que se trabajan por rondas estos asuntos pendientes. No es como que, hoy vamos a hacer todos los asuntos pendientes. No, vamos a hacerlo, hoy vamos a hacer la ronda de este asunto pendiente. Para trabajarlo y resolverlo, tener un resultado. Y si se resuelve, vamos a hacer otra ronda de asuntos pendientes para otra sesión, y así para irle dando orden. Entonces, hacer rondas, sí, también la pude encontrar como técnica, pero como asuntos pendientes, pareciera que es sinónimo. Sí, pero hay mucha gente que a lo mejor nos va a escuchar y ya te va a decir, ¿a poco esto es una técnica psicológica? Pues ¿A poco hay personas que se les complica? Es que, pues suena fácil, digo, suena, este es mi asunto pendiente, ahorita me hago responsable, listo. No, pues, hay muchas gentes que no tienen esa prioridad. Están en precontemplación, ni siquiera saben que tienen ese asunto pendiente. Sí. Hablando de adicciones. Entonces, bueno, vayámonos a la otra propuesta. Otra propuesta. La técnica de tengo un secreto. ¿Cómo se utiliza? ¿Qué es lo que se hace? Al llamarle tengo un secreto y trabajarlo con el terapeuta, haciéndole saber a todos ustedes que todo lo que sucede en terapia, pues hay un contrato de cierta manera de confidencialidad, es confidencial. Sí. También no menciona nombres, no menciona dónde trabaja, no menciona rasgos físicos que puede llevar a identificar de lo que él platica, simplemente menciona un poquito del caso, no menciona quién. Entonces, una vez la persona tenga o sienta la confianza de que todo es confidencial, se utiliza la técnica de tengo un secreto para que pueda ir hablando de ciertas situaciones que le preocupan platicar, porque a lo mejor tienen miedo de que pues se vaya a externar, que la gente sepa, que mi papá, mi mamá, que mi hermano, que mi pareja se entere de esta situación que estoy viviendo. Y entonces, que es muy personal. Se maneja ahí como, bueno, pues tengo un secreto, vamos trabajándolo como con secretos. Y como siempre se dice, ¿no? Los secretos se llevan hasta la tumba. Y esto es para que la persona pueda identificar las emociones y necesidades que se han ido suprimiendo conforme ha pasado el tiempo, que se han guardado ahí como si fuera un secreto, y es momento de expresarlo, igual manteniendo como si fuera solamente un secreto, que solamente lo sabes tú y la persona a quien le estás contando ese secreto. Sí, pasa mucho ahí porque como son niños o adolescentes en situaciones muy graves, tienen miedo de que las instituciones que se hacen responsables de ellos sepan más de la situación que viven en el hogar. Entonces, esta técnica, por decir, ante situaciones
donde realmente al paciente le es muy difícil tener confianza al terapeuta, funcionan mucho. ¿Por qué? Porque pues primero que nada va a depender mucho de ti como profesional la habilidad que tengas para generar el rapport. Sí. Una vez generado el rapport y que el paciente te tenga la confianza, pero aún así haya ya desarrollado esta confianza, el paciente no se sienta seguro todavía a pesar de eso, pues esta técnica te ayuda para hacerle saber la seguridad que él tiene de poder o ella de hablar libremente, sin preocupación. Por decir, los adolescentes que van por la mamá o la pareja que va por la mujer o por el hombre, y no le va a decir a mi mamá y no le va a decir a mi papá. Sí, sirve como tipo colchón, almohada, que amortigüe de cierta manera el miedo a querer platicar dentro de la terapia. Ya mencionando que es una técnica y que se llama Tengo un secreto, sí puede minorar tal vez el miedo a hablar de ciertas situaciones. Hablando que son situaciones fuertes, pues, Sí. que por algo te está dando miedo, por algo se suprimió en su momento, por algo no lo mostraste, por algo no lo mencionaste, pero son cosas que se deben trabajar dentro de la terapia. Sí, y pues bueno, otra técnica, tienen varias, los que están tienen varias. Yo me traje todo. Se llama juego de proyección. Ocurre muy a menudo que ciertas percepciones que nosotros tenemos acerca de una persona generalmente son aspectos negativos, son realmente proyecciones de uno mismo. Ya en algún momento hablamos esto de la proyección, pero sí es cierto, a veces hay un dicho que la primera impresión es la que cuenta. Entonces, a veces, por decir, Yazbek y yo en la facultad pareciera que éramos muy sangrones, prepotentes, arrogantes. Sí. Pero, o sea, a veces esto impide que nosotros nos acerquemos con las personas. Y entonces, esta técnica del juego de proyección, el objetivo es que la persona logre identificar si aquella percepción que generaste y que interiorizaste acerca de alguien se trata de una realidad o de una mera proyección de ti mismo. No, es que es bien sangrón, cuando el sangrón eres tú, cuando Exacto. realmente desconoces si la otra persona es sangrona, y eso impide, y créanme, en la sociedad, en nuestra vida, si nosotros hacemos muchas proyecciones, esto genera conflicto en todos tus vínculos socioafectivos que puedas tener, porque entonces, no le voy a hablar al gerente o a mi jefe porque ha de ser bien sangrón, de seguro me va a decir que no. O a mi pareja, mejor le voy a ocultar esto porque ya sé cómo va a reaccionar, mejor no le digo. Pero entonces, el estar constantemente en proyección es tratar de defenderte de tus errores, de tus conflictos, de tus problemas. Evitar la responsabilidad. Otra vez volvemos a... Evitar la responsabilidad. Entonces, el ser consciente de qué se trata de una proyección es de gran ayuda para hacerse consciente de partes de ella misma con las que podría trabajar para lidiar con eso. Entonces, en este juego de proyección sería un poquito como las otras técnicas, nada más le cambian los conceptos o la forma de hacerlo. Exacto, la forma de hacerlo. A lo mejor no va a ser una silla ahora, va a ser sencilla. Sí, va a depender, o sea, ya en algún momento cuando hablamos de las estrategias mencionamos que dependía de la edad, dependía del nivel sociocultural de la persona, de la problemática. Entonces a lo mejor esto no se utiliza con todos, sino que lo adecuas conforme a las necesidades del paciente. Sí, pues la sesión pasada también les platiqué de cuando estaba en el bache que hubo un juego de roles, de proyecciones, donde me tocó ser el papá de una compañera y me dijo y maldijo. No era psicóloga, les repito. No supo qué hacer al final ya, pero bueno. Se dio. Eso pasa cuando tú como no profesional andas queriendo hacer algo que le compete solamente a los profesionales y a veces no tomamos conciencia, o sea, porque a mí me lo hicieron, porque lo vi en la tele, lo vi en una serie, lo voy a hacer y ¡pum!
Al rato porque ya no sabes googleé, ¿qué puedo poner en la clase del bache? Esto. Oh, pero no, o sea, es muy importante, aunque son cosas que para las personas son subjetivas porque no se ven, no son medibles, no son tangibles, son realmente impactantes en la salud de la persona, en la salud mental. Pero bueno, si tú que nos estás viendo quieres seguir jugándole al psicólogo o al terapeuta, ahí te espera el cerezo. Bueno, una técnica que igual está enfocada en la parte de hacerse responsable, y por lo que leí ya se aplica en un punto donde la persona ya tiene cierta madurez terapéutica para poder, no sé, no tomarse muy a pecho lo que esté sucediendo, y se llama técnica del ritmo de contacto y apartamiento. ¿De qué trata? Se llama una reflexión de la relación que se tiene como paciente y el entorno en general. Y dentro de esta técnica se trabaja aquello con lo que, manteniendo contacto, me puede ayudar en el aquí y el ahora a sobrellevar mi conflicto, y de qué me tengo que apartar. Aunque este apartamiento puede de cierta manera causar alguna molestia, por eso digo que tiene que mantener cierta madurez. Apartarse de ciertas cosas, personas, situaciones que están en mi entorno al día a día, que pareciera que son buenas, pero no lo son tanto. Entonces, en esta técnica se trabaja en la terapia, se trata de eso, de ir identificando de qué cosas debo mantener el contacto, o qué cosas debo yo acercarme a mantener un contacto más cercano, y de qué me debo de apartar. Un ejemplo sería algo que recordaba hace poco que hablamos tú y yo, de las personas que a veces detectan que en su ambiente laboral no es lo más sano, o incluso tener amistades. Lo voy a poner la pareja también, pero es que la pareja es más complicado. No, exacto. Son necios y tercos de estar ahí. Por eso menciono que tiene que tener un nivel de madurez terapéutico ya. Porque si tú le dices, a ver, aléjate de tu pareja, pues, ¿cómo? ¿Quiere que me divorcie? ¿Quiere que me separe? Pues en terapia, o sea, no es dar instrucciones, o sea, no vamos a decirles qué hacer y qué no hacer. Pero ellos al identificar, sí puede suceder, es que ¿cómo voy a dejar a mi pareja? Sí, sí. Pero por eso se ocupa un nivel para la aplicación correcta, un nivel de madurez terapéutico. Porque, o sea, yo ya les he mencionado que a nosotros los psicólogos o a los terapeutas se les señala como que somos los que fomentamos el divorcio o la separación, pero no es así. O sea, de cierta manera, si estás trabajando con un gestal y te está diciendo que debes de tomar distancias a ciertas cosas o áreas de tu vida, pues va a depender de la madurez que tengas y de la responsabilidad de tomar en cuenta lo que se te está señalando. A ver, si tú te estás quejando constantemente de estar con alguien, con una amistad, con una pareja, en tu trabajo, con un integrante de tu familia, ¿por qué no tomas distancia? No, es que es mi papá, y ¿cómo pues me voy a distanciar de mi papá? Familia. O es mi hijo, ¿cómo lo voy a dejar solo en adicciones? Usted me pide que lo deje. La responsabilidad que asumas son las consecuencias que a futuro vas a tener. El otro día está hablando Chávez, no sé si supiste, pero su hijo Chávez Jr. estaba en un anexo, que él, ahorita voy a explicar sobre eso, pero él explicar la diferencia entre anexo y clínica, que fue un anexo donde Chávez papá también estuvo en Guadalajara, y él al irlo a visitar y ver que el anexo estaba en las mismas condiciones, que él empezó a enojarse, que cómo que mi hijo está aquí, que me lo voy a llevar, y tengo que apartarlo. Julio César Chávez, pues no, ahora sí que no es de apartarlo, ahora hay que dejarlo que tenga contacto. Vívela. Que sea responsable. En adicciones se dice vívela. Entonces, pero sí, o sea, si no tuviera, él dice, en la entrevista dice que es una forma de trabajar tu ego. Ajá, reducirlo, ¿cómo dice? Es reducción de egocentrismo. Reducción de egocentrismo, no sé qué palabra o frase le dio. Pero sí, o sea, en esos lugares tú dices, caray, huele feo,
estoy entre puras personas. No hay colchones. No hay colchones. Verduras. Duermo en el piso, como verduras podridas. Nos vayamos diario, juntos. encuerados todos, de 5, a veces hasta le toca la parte al otro porque pues van todos juntos. Pero sí, o sea, es eso, distanciarte. ¿Por qué? Porque si estás cerca todavía del ambiente que te mantenía igual, pues nunca te vas a ser responsable. Te vas a mantener en una zona de confort que no te haga avanzar o motivarte. Pero apartarme de donde estoy trabajando, es ahí donde no, me tengo que ser responsable y aquí tengo que mantener contacto. Aquí sí. A lo mejor. Si no, yo te decía, a veces debemos de evaluar y determinar, ver opciones. A ver, sí, ya llevo cierto tiempo, con algunos compañeros sí me llevo bien, pero debo de equiparar mi salud mental, donde tener convivencia constante con esta persona, con mi jefe. Pero ahí Chávez Jr. se aventó un año. Un año. En el anexo. Aquí los quieren meter 3 meses. 3 meses, 4. Pues eso es lo que duró él en otras ocasiones. En las clínicas de su papá, pues estaba 2, 3 meses y clínica del papá, a gustito, alberca, comida. Es el hijo del patrón. Sí, pero bueno, entonces, siguiendo un poco esta técnica que mencionó Yazbek, yo les voy a hablar de esta de la exageración. Esta otra técnica de la terapia gestal tiene como finalidad facilitar a la persona la apertura de sentimientos y emociones que se manifiestan de forma inconsciente a través de sus gesticulaciones, de sus movimientos involuntarios o de la forma de mantener una conversación con las personas. Entonces, esta persona del otro caso que les había hablado, que nada más mencioné, el de la muchacha, tiene 33 años la persona, pero su forma en las pruebas proyectivas salió que él es una persona socialmente agresiva. Y hagan de cuenta que la forma de él hablar es por decir, estamos hablando, ¿me entendiste, carnal? ¿Me entendiste? Eso ya es como imponer a través de tu discurso si no me entendiste, estás tonto tú. Y el colocar. ¿Entendiste? Sí, y su forma de sentar es muy amplia, así hacia adelante. O sea, cuando se sienta en el sillón, se sienta así como patrón. Esas formas de ser, ellos no las perciben, pero obviamente son violentas. Y hoy tuve una casi discusión con él de su parte, porque me decía, no, es que tú, carnal, yo psicólogo, carnal, es que tú estás exagerando, yo soy así, ¿cómo quieres que cambie? Pues así es mi forma de expresar. Pero, o sea, la gesticulación, la forma de los movimientos, sí. Y ellos no se dan cuenta. Entonces, en la exageración, es tratar de que él espeje, como algunos dicen. A ver, si una persona habla así como tú, se dirige como tú, utiliza los movimientos como tú, obviamente es porque ha sido violentada y es la forma de comunicarte que tú has generado. Pero date cuenta que esas gesticulaciones, estos movimientos son a través de una conducta o comportamiento agresivo, pero a veces les es muy difícil. Hasta cuando ya lo ven en otra persona dicen, no, él sí es violento, pero yo no. Sí, pero imagínense. Yo así soy. Pero imagínense, o sea, utilizamos por decir el de proyección o el yo, tú y pues ya es un conjunto de técnicas que le ayuda a reforzar cada una de las cosas que hasta el momento hemos hablado. Y obviamente va a haber técnicas que se van a incorporar a otras o nos van a ayudar para poder reforzar esta parte. Pero está interesante, o sea, ya cuando lo leemos y hablamos de ello, pues decimos, sí funciona. No, es cuando ya puedes ver en qué casos utilizarlos. No utilizarlos, sino proyectar cómo funcionaría en ese momento. Es cuando se vuelve interesante. Sí. Yo, de mi parte, yo ya no tengo técnica. ¿Cómo? Si son un montón. ¿Pero qué? A ver qué voy a hablar. Vas a poner aquí en las cámaras. Para mí ya se hacía repetitivo y puede que suene así porque son muy no soy experto en el tema, pero puede sonar muy repetitivo la silla vacía y el yo, tú, porque
se iba enfocado al ver desde otras perspectivas la misma problemática. Entonces, pues iba a terminar hablando más de cuestiones imaginarias y reflexivas para llegar al mismo punto. Entonces, yo de parte englobé las que me parecieron, que es una interpretación mía, parte de lo que era la Gestalt, que fueron las más importantes. Pero entonces le dejamos hasta aquí. Tú traes otra, yo ahí traes una... Sí, pero miren, las estaba leyendo y de cierta manera cambian muy pequeñitas las instrucciones, el objetivo, la finalidad, pero son casi muy similares algunas, por decir la de ahorita de exageración y la que tú hablaste de acercamiento y distancia. Son muy parecidas, pero bueno, voy a hablar de una más que es el lenguaje personal versus impersonal. La finalidad de esta técnica es hacer consciente a la persona de cómo se dirige ella misma y volverse un agente activo o no pasivo, haciéndose responsable de lo que ocurre. Pero miren, hasta ahorita, aquí lo paro, suena muy similar a la que acabo de mencionar hace ratito. O sea, el lenguaje personal es aquello de lo que soy consciente que hago, y el impersonal es aquello de lo que no sé que hago, de lo inconsciente. Entonces, el lenguaje impersonal, a final de cuentas, buscamos que él sea consciente. ¿Por qué dices las cosas como lo dices? ¿Por qué te comportas como te comportas? ¿Por qué lo haces? Entonces, es un poco similar. O sea, a final de cuentas, volvemos a repetir, cada una de estas técnicas se va a implementar dependiendo de las necesidades del paciente, dependiendo de la problemática, dependiendo de la situación. Pero a final de cuentas, quien sabe de estas técnicas, quien las domina o quien conoce a profundidad cada una de ellas, obviamente nos puede hablar que sí, aunque tienen similitudes, se utilizan en diferentes aspectos. Sí. Pero bueno, hasta aquí hemos hablado entonces de los principales autores de la terapia y de la teoría Gestalt. Hemos hablado de los principios, tanto de la teoría como de la psicoterapia, los más importantes y reconocidos. Hemos hablado de las estrategias y en esta última ocasión de las técnicas. Si a ti te interesa saber de cada uno de estos temas, adelante, te invitamos a suscribirte al canal de YouTube, donde puedes encontrar cada una de estas episodios o escucharnos en su debido caso a través de Spotify. ¿Algo más que agregar, Yasbe? No, y bueno, sí, sigo haciendo hincapié porque no quisiera que sucediera que tomaran como ejemplo o que nos tomaran como referencia de que les estamos diciendo cómo ser terapeutas. Esto es informativo. Sí, aparte que no es nuestra área, recordemos que no es nuestra área. Si fuera nuestra área, a lo mejor y nos detenemos más, hablamos más puntuales. Pero seguirá siendo explicativo, no les dimos un tutorial. No es como ir a un curso y decir ya puedo hacerlo. Que lamentablemente hay cursos que gente vende diciendo que te haces terapeuta en 3 semanas. Hoy en día ya todo se vende según... No, es que sí cuesta, o sea, la formación cuesta, pero no es un curso, No, para eso hay que leer como nosotros lo hicimos, para eso hay que ir a aplicarlo, para ver si realmente es Siendo así. terapeuta hay cursos de las técnicas, pero ya eres terapeuta. O técnico en habilidades o estrategias de cierta psicoterapia. Por decir, yo voy a ir a hacer un curso de técnicas proyectivas, pero voy a ser técnico ya como especialista o profesional que sabe aplicar eso. Sí. Está bien. Entonces, pues hasta aquí hablamos de la Gestalt. Ya Yasbek se había falta ver si vamos a poder conseguir hacer la entrevista y posteriormente veríamos, no nos adelantemos, pero veríamos otro modelo psicoterapéutico, ya sea el psicoanalítico, el cognitivo-conductual o ¿cuál otro habíamos dicho? Sistémico. El sistémico, creo. Entonces, pues hasta aquí nuestra parte. También los invitamos a seguirnos en la página de Facebook y pues que nos apoyen. Somos 2 egresados ya desde hace 6 años ya. 2018 egresamos. Ya 5 años.
5 años, entonces le sabemos a la movida un poquito, aunque nos hemos enfocado en diferentes áreas, en lo organizacional, en lo clínico, pero de cierta manera nos mantenemos informados y esto inició como una forma de compartir a las personas lo que es la psicología y lo que vivimos a veces en nuestra vida cotidiana sin detenernos en pensar y reflexionar de ello. Así es. Entonces, por nuestra parte ha sido todo. Suscríbanse, nos vemos en un próximo episodio y hasta luego.